Estrenada en 1997 y dirigida por Satoshi Kon, Perfect Blue es una obra maestra que explora de manera profunda y perturbadora los límites entre la realidad y la percepción. Más que un simple thriller psicológico, esta película aborda temas como la identidad, la obsesión y cómo traicionar nuestros principios puede fracturar no solo nuestra percepción del mundo, sino también nuestra relación con nosotros mismos. La historia sigue a Mima Kirogoe, una joven idol japonesa que decide abandonar su carrera como cantante para dedicarse a la actuación. Este cambio, que parece un inicio una decisión profesional, rápidamente se convierte en una pesadilla cuando un acosador comienza a perseguirla. No solo la imita, sino que también la manipula y la hace dudar de quién es realmente. Con esta premisa podría parecer que Perfect Blue es un simple relato sobre el peligro de la obsesión. Sin embargo, la película va mucho más allá desde el inicio. Con pequeños detalles como el diálogo donde se menciona la metamorfosis, se nos da una pista clave. Esta historia no es solo sobre el acoso externo, sino también sobre el conflicto interno de Mima y cómo lidia con su pérdida de identidad al traicionar sus valores. Uno de los puntos más interesantes de Perfect Blue es la ambigüedad sobre quién o qué es el verdadero antagonista. Por un lado tenemos al guardia de seguridad obsesionado con Mima, quien parece ser acosador físico. Sin embargo, al final descubrimos que el verdadero villano es alguien mucho más cercano, Rumi, su antigua representante. Y es que la película nos presenta la dualidad entre Mima y Rumi. Rumi es la única que la conoce perfectamente, tanto dentro como fuera del escenario. Ella siempre ha estado ahí y aunque parezca que el guardia de seguridad es el verdadero acosador, en realidad es una representación de la culpa y la confusión interna de Mima. La imagen del guardia es una manifestación de los miedos de esta misma, tratando de darle un rostro a los problemas que enfrenta y sobre todo dándole un cuerpo, pues ella considera que el único daño que le pueden causar es el físico. Pero pronto descubre que no es así, y es que Mima visita constantemente una página web que supuestamente escribe su otra yo. Y a pesar de saber que no es ella quien publica en esa página, la versión de Mima en internet parece ser más real que su propia existencia. Este conflicto interno la lleva a una crisis de identidad, exacerbada por la escena de la violación en la serie en la que actúa. Aunque la escena no es real, va en contra de los principios y deseos iniciales de Mima. En una conversación con su madre se revela que Mima siempre quiso ser una idol, una figura pura y atractiva en la cultura pop japonesa. Al participar en la escena de violación, Mima siente que ha traicionado sus principios. Esta decisión, impulsada en parte por el rechazo y el éxito de su antigua banda sin ella, marca un punto de inflexión en su vida. Cuando ella estaba, no lograron nada, pero ahora que se retiró, incluso aparece en el top 100. Y es aquí cuando entra una de mis metáforas y escenas favoritas del cine. Al inicio de la película pudimos apreciar cómo esta misma cuenta con unos peces los cuales cuida y quiere de forma profunda, pero al verse acorralada y frustrada, decide hacer una de las escenas más fuertes del cine, es que permite ser grabada simulando una violación. Y al llegar a casa ve cómo sus peces yacen muertos y rompe a llorar. No por el cariño que les tenía, sino por su significado, y es que estos mismos son la representación de su pureza y principios. Verlos muertos solo simboliza la pérdida de su inocencia, cómo traicionó todo por lo que había luchado, sus sueños de niña y sus convicciones como persona. Ahora se siente sucia, se siente marcada, y esto se lo recuerda frecuentemente su ilusión, esa misma idol, una misma pura. El clímax de la película juega con nuestra percepción de la realidad y la fantasía. Mima empieza a creer que sus días son falsos, una reacción que puede explicarse por la manera en la que el cerebro humano maneja el trauma, la ansiedad y el estrés. Estudios han demostrado que el cerebro puede distorsionar la percepción de la realidad como mecanismo de defensa frente a situaciones extremas. Y Rumi conoce a Mima mejor que nadie, tanto en su vida pública como privada. Esto la convierte en una figura clave para manipularla, haciéndola creer que está perdiendo la cordura. Pero lo más perturbador es cómo la película utiliza al guardia de seguridad como una proyección de los miedos y traumas de Mima. Él representa el intento de esta por darle una cara al caos que se apodera de su vida. En realidad, este personaje nunca fue el verdadero enemigo, sino un síntoma del conflicto interno de Mima.
La página web que detalla los movimientos y pensamientos de Mima es uno de los elementos más inquietantes de la película. Aunque Mima sabe que no es ella quien escribe estas entradas, siente que la versión de sí misma que aparece allí es más auténtica que la propia. Este detalle refleja cómo, al perder el control de nuestra narrativa, podemos sentirnos desconectados de nosotros mismos. Esto conecta con el concepto de identidad fragmentada, un fenómeno psicológico que puede surgir cuando una persona enfrenta cambios abruptos o traumas. Según estudios en neurociencia, el cerebro humano responde al estrés severo tratando de crear versiones alternativas de la realidad para protegerse. Esto podría explicar por qué Mima empieza a sentir que su día a día es falso. Su mente está buscando una manera de lidiar con el caos. Uno de los elementos más fascinantes de Perfect Blue es cómo difumina las líneas entre la realidad y la ficción, tanto para Mima como para el espectador. A medida que avanza la película, Mima comienza a dudar de lo que es real y nosotros también. Desde una perspectiva psicológica, esta desconexión tiene sentido. Cuando una persona enfrenta un trauma severo, el cerebro puede entrar en un estado de disociación donde la realidad se siente distorsionada. Estudios han demostrado que el estrés y la ansiedad pueden desencadenar episodios de disociación, especialmente cuando una persona siente que ha perdido el control sobre su vida, y Perfect Blue refleja este proceso de manera brillante. Al entrelazar las escenas de la serie en la que Mima actúa con su vida real, la película nos hace cuestionar constantemente qué está pasando realmente. Esto no solo aumenta la tensión, sino que también nos sumerge en la perspectiva de Mima, haciéndonos sentir su confusión y desesperación. El clímax de la película llega cuando Mima enfrenta a Rumi, quien se revela como la verdadera acosadora. Este enfrentamiento es mucho más que una lucha física, es una representación de Mima enfrentando sus propios miedos y aceptando quién es realmente. Y cuando las luces se encienden tras esta escena, nos hace creer que todo fue una grabación, pero este momento simboliza algo mucho más profundo. Mima finalmente ha aceptado su nueva identidad, ya no es una idol, sino una actriz, y está en paz con ello. Esto puede compararse con la icónica escena final de Evangelion, donde Shinji recibe una ovación de su subconsciente tras aceptar su valor como individuo. En ambos casos, el mensaje es claro: la verdadera batalla es contra uno mismo y la victoria viene al aceptar nuestras propias decisiones y defectos. La película sabe cerrar de una forma magistral con una simple línea: soy real. Y es que esta misma encapsula todo el viaje que Mima tuvo que pasar después de enfrentar sus miedos, traumas y manipulación de quienes la rodean. Finalmente ha encontrado su identidad. Por primera vez no duda de quién es, no cree que es una imitadora o peor, un producto comercial creado con el único fin de entretener, porque así fue como se sintió, alguien que no encajaba en ningún grupo y aún así era sobreesforzada a cumplir falsas expectativas y sobre todo a traicionar quién era. Por eso ese soy real se siente tan bien, porque por fin entendió quién es y cómo se acepta por ello. Perfect Blue no es solo una película sobre el acoso o la fama, es una obra que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones, incluso las que traicionan nuestros principios, pueden afectar nuestra percepción de nosotros mismos. Es un recordatorio de que para encontrar nuestra verdadera identidad debemos enfrentar nuestras inseguridades y aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Recuerda darle a like, suscribirte, compartir, dale a la campanita para estar al tanto de nuevos videos. Comenta qué te pareció. Sin nada más que decir, coman frutas y verduras. Adiós.